Estimados estudiantes de la asignatura Metodología de la Investigación, tengan un grato saludo. En esta sesión de hoy vamos a estar viendo algunos elementos esenciales de uno de los aspectos básicos de la revisión de la literatura, que es el marco teórico, y básicamente vamos a estar viendo cuáles son sus etapas. Esta es la bibliografía de consulta, la cual tienen compartida la primera en la carpeta de materiales en la sesión 8 y la otra la tienen en su plataforma virtual de aprendizaje. Bueno, el marco teórico. Primero es importante establecer algunos elementos definitorios, de definición, puesto que existen algunas incongruencias sobre si es un marco teórico, sobre un estado del arte o sobre si es un marco referencial. Como podemos ver en la diapositiva, un marco teórico se dirige a establecer los modelos explicativos que pueden ser utilizados para analizar y de manera eventual intervenir en los problemas investigados. Hace alusión al análisis de diferentes posturas epistemológicas y a las categorías de análisis, es decir, cómo se ha tratado desde la teoría las variables, categorías o fenómenos que estamos investigando. Por su parte, el estado del arte, como ya vimos en la clase anterior, da cuenta de las investigaciones recientes respecto a las categorías de análisis de la investigación, partiendo de una lectura y análisis intratextual en un tiempo y espacio geográfico determinado, lo cual nos permite establecer qué es lo que se ha hecho sobre nuestro tema de investigación, qué está faltando por hacer y hacia dónde vamos a dirigirlo. En tanto, el marco referencial, pudiéramos decir que es el elemento macro, porque es la base teórica y conceptual sobre la que se sustenta el proyecto de investigación. Este engloba lo que es el marco teórico, el marco legal, el marco contextual, el marco conceptual y el estado del arte. ¿Cuáles son las funciones del marco teórico? Bueno, primero, ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios. Orienta sobre cómo habrá de realizarse el estudio, por supuesto, ¿no? Nos permite saber cómo se ha sido tratado este problema específico, qué instrumentos utilizar, cuáles son las posibles intervenciones que podemos emplear, y ampliar el horizonte de estudio y guiar al investigador para que se centre en el problema, evitando desviaciones del planteamiento original. ¿Por qué? Porque nos permite inclusive cerrar el campo de estudio. ¿Por qué? Porque muchas veces nos centramos en un aspecto que es demasiado amplio y al realizar un marco teórico nos permite centrarlo, cerrarlo y definir de manera más concreta el problema de estudio. También podemos decir que el marco teórico, dentro de sus funciones, tiene una función explicativa, porque nos permite explicar los diferentes elementos, los conceptos, las categorías, las variables que son objeto de la investigación. Nos permite ordenar el conocimiento que necesitamos para realizar la investigación y tiene una función predictiva. ¿Por qué? Porque nos ayuda a construir la propuesta de intervención en caso de que ésta se vaya a realizar y también predecir cuáles son las posibles intervenciones que podemos realizar para solucionar la problemática que estamos estudiando. ¿Cuáles son las etapas fundamentales para la elaboración de un marco teórico? Lo primero es la revisión de la literatura correspondiente y segundo, la adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica. La revisión de la literatura consiste en detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que puedan ser útiles para el propósito del estudio, de donde se debe extraer y recopilar la información relevante y necesaria que atañe a nuestro problema de investigación. Básicamente es consultar todos aquellos artículos de revisión, de metaanálisis, los libros, los elementos teóricos que nos permiten establecer cuál es la teoría que necesitamos para abordar nuestro problema de investigación. Ahora, esta revisión debe ser selectiva. Sabemos que cada año se producen miles de artículos de investigación, el volumen teórico que hay por hoy es muy grande, entonces es importante para ellos hacer una buena revisión bibliográfica para tener la teoría más consistente, la más actualizada y la más consistente con el estudio que estamos realizando. Es importante tener en cuenta que la revisión de la literatura puede revelar que existe una teoría completamente desarrollada, con abundante evidencia empírica que se aplica a nuestro problema de investigación, es decir, que tenemos todos los elementos teóricos para tratar el problema de investigación. Pero también puede relevar que hay varias teorías que se aplican a nuestro problema de investigación, que hay piezas y trozos de teoría con apoyo empírico, es decir, que realmente es una teoría que está totalmente en construcción o que existen algunos elementos teóricos, pero que todavía no se tiene una teoría sólida que permita abordar el problema objeto de estudio. Para Berkelinger, una teoría es un conjunto de constructos, conceptos, definiciones y proposiciones relacionadas entre sí
que presenta un punto de vista sistemático de fenómenos, especificando relaciones entre variables con el objeto de explicar y predecir los fenómenos. Un poco resumiendo de cómo elaborar el marco teórico, es importante primero definir las variables si estamos trabajando desde el punto de vista cuantitativo o fenómenos y categoría a estudiar. Es decir, ¿qué vamos a estudiar? ¿Cuáles son los elementos fundamentales que vamos a estudiar en nuestra investigación? Operacionalizarla, es decir, descomponerlas en partes. ¿Cuáles son aquellas pequeñas partes de ese fenómeno macro que queremos estudiar? Buscar las categorías fundamentales, definirlas, contrastarlas, valorarlas y criticarlas y tomar partido. No es hacer un copy y pega de diferentes conceptos, sino que estos conceptos tenemos que analizarlos, tenemos que contrastar unos con otros para ver cuáles son las principales posiciones teóricas que hay al respecto y tomar partido. Es decir, cuál es esa teoría, cuál es esa definición que más se ajusta a nuestra investigación. Y esa es la que vamos a utilizar en nuestro marco teórico. Por último, buscar la teoría y sistematizarla. Esto nos permitirá construir nuestra propia teoría en base a la sistematización que hemos realizado. Básicamente, esos son los elementos esenciales del marco teórico, de cómo construir el marco teórico, que nos servirán para elaborar este importante elemento de la revisión de la literatura. Muchísimas gracias.